Bien, ya está con nosotros la doctora Gloria Polo. Buenos días, hermanos. Yo le pido a nuestro Padre Santísimo que le regale las gracias de reparación del pecado que hayan cometido por este espíritu de defensa a la vida, de no quedarse inertes en el mundo, atrapados, sino que se dejan mover del Espíritu Santo a defender la vida, porque Jesucristo es camino, verdad y vida. Quiero compartir con ustedes este hermoso regalo que Dios me dio el 5 de mayo del 95. Ese día llegué a la Universidad Nacional, me acompañaba mi sobrino que también era odontólogo igual que yo. Hacíamos una especialización en odontología. Mi esposo nos llevaba. Llegué como otros tantos días, pensando que Dios no existía, pensando que si me moría todo se acababa, creyendo que lo único importante en la vida era la inteligencia, la ciencia, el dinero, el poder. Tristemente, cuando llego a la Universidad Nacional, ya era una mujer abortista, una mujer defensora supuestamente de la mujer, y para mí ser defensora de la mujer en mis erróneos criterios era volver que la mujer fuera más prostituta que el hombre. Yo defendía supuestamente a la mujer y le decía, si tu marido te es infiel, tú tienes que hacerlo doble vez para que el hombre aprenda a respetar a la mujer, porque ya es el momento de la mujer. Lamentablemente promovía la promiscuidad. Para mí no era promiscuidad, sino el derecho a la sexualidad del joven. Y para mí el aborto era un derecho de la mujer. Yo decía, ¿por qué la mujer tiene que cargar siempre con todo? No, y todo el dinero que me ganaba en mi profesión, por muchos años los gasté para promover el aborto y para pagar muchísimos abortos, creyendo erróneamente que estaba ayudando a la humanidad a ser mejor. Llego a la universidad, estaba lloviendo muchísimo, teníamos que recoger unos libros en la facultad de odontología. Mi sobrino me cogía del brazo, yo llevaba un paraguas muy pequeño porque llovía torrencialmente. Saltábamos para evitar coger charcos. Sin darnos cuenta, mi sobrino y yo nos acercamos a un camino de árboles y allí nos cayó un rayo. Nos dejó sin vida de inmediato a mi sobrino y a mí el rayo. A mi sobrino le entra en el corazón, le deja marcada la imagen del niño Jesús en su pecho. Un huequito en el pie donde sale el rayo. Mi sobrino murió. Él no respondió a la reanimación cardíaca. A mí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo, quitó la carne de mis senos, quitó la carne de mi brazo, explotó las uñas, quitó la carne de mis costillas, mi vientre se quema, mis piernas quedan carbonizadas, sale el rayo en el pie derecho, mi hígado, pulmones, riñones, ovarios se quemaron. Me quedé en paro cardíaco sin vida, igual que mi sobrino, pero estando muchísimo más grave que mi sobrino, Papá Dios me permitió regresar cuando los médicos inician la reanimación cardíaca. Me devuelven después de la reanimación cardíaca, me llevan al hospital. Los médicos inician las cirugías para raspar los tejidos quemados. Allí en cirugía me agravo porque mis pulmones estaban llenos de agua, mi hígado estaba quemado, mis riñones simplemente no quisieron funcionar más y les hago un segundo paro cardíaco. En ese segundo paro cardíaco, ahí sí recibo prontamente la reanimación. La primera vez duré casi 2 horas para poder recibir la reanimación cardíaca, porque pasábamos corriente y no nos podían levantar. Pero en la segunda vez rápidamente soy reanimada.
Los médicos le informan a mi familia, se está muriendo, no hay nada que hacer por ella. Si intentamos conectarla a la unidad de cuidados intensivos, es alargar su sufrimiento, no hay nada que hacer por ella. Yo defendía la eutanasia, hermanos, yo defendía el llamado derecho a morir dignamente. Si yo hubiera estado despierta, había escogido que me dejaran morir dignamente y ahora estaría en el infierno. Gracias a Dios, estaba en coma profundo. Mi familia, dirigida por el Espíritu Santo, dice al médico, conecten a mi hermana y que Dios decida, porque ustedes no son Dios. Contra toda esperanza científica me conectaron a la unidad de cuidados intensivos. Duré 3 días en coma profundo, muriendo, inflamada, monstruosa. Pero al tercer día, Papá Dios, mostrando que es el único dueño de la vida y para sorpresa de la ciencia médica, me devolvió. Cuando Él me devuelve, salí del coma, de inmediato funcionaron mis riñones, eliminé toda esa agua, los pulmones perdieron el agua que tenían por la quemadura. Me desconectaron de la unidad de cuidados intensivos, me devolvieron al pabellón de quemados. Duré el mes más aterrador. Todos los días lavaban mis quemaduras, quitaban la carne que se iba muriendo, mis huecos donde se veían mis costillas, mis senos sin carne. Era muy doloroso. Más mis piernas no me dolían. Al mes, los médicos dicen, Gloria, vamos a amputar las 2 piernas, las 2. A mí que me encantaban los aeróbicos, el baile, el aguardiente. Y en ese instante cuando me dicen vamos a cortar las 2 piernas, me di cuenta que ni todo el dinero del mundo compra unas piernas. Y me di cuenta que la ciencia no es Dios. ¿Saben? Yo le supliqué al Señor, Señor, por favor, gracias por esta segunda oportunidad, pero por favor, no me cortes mis piernitas, Señor, déjamelas, así nunca más vuelva a hacer aeróbicos, así no camine bien, aunque sea para medio caminar. Sentí un calor inmenso y mis piernas se pusieron rojas como como un pedazo de carne vivo, porque mis piernas eran negras como un carbón. Retomé la circulación. Como pueden ver, la única secuela que me ven ustedes al caminar es que camino con dificultad. Debo usar bota de caucho para que no me pase corriente. Dios me dejó el recuerdo cuando camino, me acuerdo de su amor. Gracias a Él estoy viva, camino con dificultad, pero le puedo decir gracias, Señor, gracias por tu amor. Pero, ¿saben? Termino con esto en cuanto a lo físico. Salí del hospital sin senos, con unos huecos muy grandes en mis costillas, sin periodo menstrual porque mis ovarios se quemaron. Año y medio después, yo no resistía al dolor de mis quemaduras. Todos los días seguía sintiendo el mismo dolor que el primer día de mis quemaduras. Siempre que me entraba a bañar era un tormento porque me dolía muchísimo mi carne quemada en el costado izquierdo. Un día me entró a bañar y no me dolía. Dios con su mano puso estos senos, no fueron los médicos, y llenó de carne mis costillas. Esto solo me quedó unas pequeñas cicatrices. De resto, con su mano Dios puso mi carne. ¿Saben por qué? Sin periodo menstrual. Estaba esperando una bebé que nació normal, una bebé que fue tan grande el milagro de ella que hasta le pude dar seno, la barriga creció normal. Pero ¿saben, hermanos, qué es lo más lindo? Y les pido perdón porque no hay palabras humanas para describir esto. Cuando a mí me cae el rayo, en ningún momento paré, me vi
llena de amor, una paz, una felicidad, una grande luz viva, una luz que nada se puede comparar, una luz blanca, de un blanco incomparable, y de esa luz bajaban rayos de amor que me inundaban a mí, inundaban a toda la humanidad, a toda la creación. Yo estaba libre del tiempo, libre del espacio, veía toda la humanidad al mismo instante, pero las veía en su interior. ¿Saben qué me impresionó cuando vi a la humanidad? Vi la generación más perversa de todos los tiempos. Esta es la generación más perversa, una generación donde hay tanto avance científico y sin embargo la generación más ensangrentada. La humanidad estaba sumergida en un mar de sangre, de toda la sangre derramada en el camino de la historia. Pero esta generación, en menos de 100 años, lo que eran ríos de sangre sobre la humanidad se convirtió en mares de sangre, mares de sangre, donde están todos los bebés abortados. En 1995 se mataban 1000 niños, mil niños en un segundo, 1000. Eran mares de sangre. La humanidad estaba sumergida, anestesiada, embrutecida, llena de pecado. Parecían bestias por dentro. El pecado son criaturas vivas, entran dentro de las personas y las personas se van desfigurando, las encierran dentro de sí mismos, encerrados dentro de un computador, un juego de video, incapaces de moverse, a sentir amor, compasión por los demás, totalmente encarcelados, putrefactos, oliendo horrible. Astucia del demonio, decir a la humanidad que no existe el infierno, que no existe el diablo. La humanidad estaba sumergida, putrefacta, entre toda esa sangre de todos los bebés abortados y entre toda la sangre regada en el camino de la historia. En Dios todo es presente, no existe el tiempo como en nosotros. En Dios el grito de esos bebés en el mar de sangre, en el mar de iniquidad, estremece el cielo y la creación entera sufre y gime viendo la abominable generación que matan a sus hijos en las entrañas. Encima de ese mar habían unas personas como si fueran llamitas, como unas lucecitas encima, todos unidos por el Espíritu Santo. Y yo me di cuenta que estas personas, en una sabiduría que había en mí por encima de mi inteligencia, yo me di cuenta que estas personas eran almas eucarísticas, verdaderos cristianos, defensores de la vida, viviendo los mandamientos, amando a Dios, unidos en un solo espíritu, bajo la misma palabra de Dios. Y me di cuenta que esta luz inmensa que estaba sobre ese mar, la Santa Iglesia, cada bautizado palpitando dentro del corazón de la iglesia, dentro del corazón de Cristo. En ese instante yo me doy cuenta que esa luz que está allá arriba, pero también es la luz misma que está aquí abajo en la tierra, porque no hay espacio, es la Santa Hostia, el corazón de Cristo que palpita. Y el enemigo arrasando, tratando de estremecer la iglesia, arrancándole a sus sacerdotes, arrancándole como un mar en tormenta a las personas creyentes, para adormecerlas, para anestesiarlas, para hundirlas y sumergirlas en ese mar de iniquidad, en ese mar de promiscuidad. Pero yo abrazaba a todos, yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz, ese gozo que me inundaba. Nadie sintió mi abrazo, solo mi hija fue la única que sintió cuando yo la abracé, nadie más. En esa plenitud de amor yo voy subiendo en esa luz. Cuando me acerco a esa luz me doy cuenta que esa luz es la Santa Hostia, pero la Santa Hostia es el corazón de Cristo. Me acerco, gozosa, llena de amor. Nunca había sido feliz
estudio, en el dinero, en la belleza física, pero no la encontré. Busqué la felicidad en los brazos de mi marido, pero tampoco lo hallé, porque esa era la felicidad. Cuando yo estoy cerca al corazón del Señor, veo que estaba abierto una herida, 2 árboles vivos hermosos al lado y lado de esa entrada, y en el fondo vi un jardín hermoso, un jardín lleno de amor, con unos torrentes de agua viva, con flores, con praderas. Nada se le puede comparar a ese amor, a esa belleza. Yo quería entrar. Cuando yo quiero entrar, me doy cuenta que no voy a entrar, no estoy en gracia de Dios. Tristemente, a los 13 años, abandoné el camino de Dios. Fui una niña pobre que aguantaba hambre en mi pueblo, pero con un amor inmenso a Dios, con un amor a María Santísima, un amor a la Eucaristía inmenso. Cuando llegué a Bogotá, esa niña fue borrada en menos de un año por la masa. Unas chicas me asumen y para yo no ser rechazada, tuve que empezar a retroceder en mi fe. Y tristemente, qué pesar cuando a un joven le dicen que ser joven y pertenecer a un grupo tiene que ser alcohólico, que tiene que ver películas de pornografía, que tiene que fumar, y todo fue llegando una cosa a otra. Empiezo a ver que mis compañeras han tenido muchas relaciones sexuales, que hablan del condón, del preservativo, que creen que la felicidad está en los genitales y que se vuelven esclavas de la promiscuidad. Ustedes no se imaginan el terrible peligro que es estar viendo pornografía, cómo somos infestados diabólicamente y cómo esos espíritus entran entre nosotros, alterando nuestro interior, rasgando las vestiduras de nuestro bautizo. Ustedes no se imaginan qué terrible es todo esto que se ofrece como que está bien, y no, hermanos, es entrar en manos del enemigo. 13 años, y empiezo a ver a mi mamá como una enemiga, porque mi mamá me hablaba de Dios, de virginidad, de castidad. Pienso que mi mamá es bruta porque no tiene estudio, y en cambio las mamás de mis amigas son universitarias, tienen dinero. Y empieza a pensar que el dinero lo puede todo y que el dinero es el que manda al mundo. En un momento, poco a poco, se me fueron desplomando mis valores morales y cristianos. Empecé a ver lo malo bueno y lo bueno malo. Pues, ¿saben? 13 años. Y ya pienso que Dios no vale la pena. Busco a Dios para que me dé dinero, prosperidad. Me alejo de Dios. Empiezo a no confesarme. Esto fue la astucia más grande del demonio. Mis amigas, que enfermas sexuales de estar viendo tantas películas de pornografía, terminaron andando hasta en orgías, repitiendo todas esas barbaridades y todas esas aberraciones sexuales que veían ahí en estos filmes. Ellas sentían que eran muy importantes haciendo exactamente lo mismo. Pensaban que eran pero muy especiales sexualmente, enfermas. ¿Y saben qué decían ellas? No nos confesamos con un hombre más malo que yo. Como yo perdí mi identidad, tampoco me volví a confesar. 13 años, caí en pecado mortal y me quedé. Nunca más me volví a confesar. Empecé a odiar la iglesia, hablar mal de los sacerdotes, de las religiosas. Y cuando yo quiero entrar a ese jardín, me doy cuenta que no voy a entrar porque no estaba en gracia de Dios. El dolor que siente Jesús después de haberme levantado en sus manos, como un bebé cuando morimos nos levanta en sus manos. Por eso se ve ese túnel que se mueve. Ese túnel que se mueve son los brazos amorosos de Jesús, que nos acerca a su pecho y nos muestra cuán grande es su amor. Pero tanto nos ama
que respeta la libertad. En vida no me dejé transformar de su amor. En ese instante Él me muestra cuántos sacerdotes, cuántas religiosas han sufrido tormentos diarios, persecuciones. A ellos los atacan, sobre todo a los sacerdotes, los demonios más aterradores, los más poderosos. ¿Por qué? Porque como una gallina cubriéndonos a nosotros, extendiendo su pecho, sus brazos en la cruz por nosotros. El demonio, a ellos los atacan los demonios más aterradores. Y el Señor me muestra cuántos sacerdotes y religiosas en el mundo entero estaban orando por mí, cómo Dios me buscó, cuántas personas de oración envió para sacarme del pantano, de la inmundicia, del pecado donde yo me hundí, pero no lo quise aceptar por soberbia. 13 años no me volví a confesar. Renuncié a la misericordia de Dios y respetando mi libertad, el Señor se dispone a entregarme a mi padre. ¿Cuál era mi padre? El padre del aborto. Ustedes nunca negocien con el aborto, nunca digan, si ustedes quieren que sus almas se salven, nunca digan, pero que aborten si ha sido violada, si viene enfermito. ¿Es que acaso somos control de calidad de que el ser humano merece vivir y que no? ¿Qué tal nos hubieran hecho ese control de calidad? Nosotros no estaríamos vivos. ¿Quién de nosotros merecería vivir? Vivimos por el amor y la misericordia de Dios. El hacerse uno juez, sentenciar, si viene el niño enfermo, si la mujer se va a morir, que aborte, porque tiene derecho los otros niños a tener una mamá. Miren, una persona de oración que tiene muchos dones, estaba a punto de dar a luz a su bebé. Ella estaba al lado y una señora tenía como 5 meses de embarazo en el hospital y le dijo: usted no está a tiempo porque está aquí. Y dice: es que tengo que abortar porque si no aborto me muero y yo tengo 2 niñas más y no las puedo dejar solas. Y le dice esta pariente mía: por favor no abortes, no hagas eso. Y ella dice: tengo que hacerlo porque ellos, los médicos, me han dicho que es una irresponsabilidad si yo no aborto dejar 2 niñas solas. Cuando ella estaba en la cirugía, ella sintió mucho dolor y ella empezó a orar. Ella entró primero que mi pariente. Esta pariente estaba rezando el rosario por esta mujer que iba a matar a su hijo. Cuando ella la ve en espíritu, murió y gritó: he muerto, he perdido mi alma, he muerto. Y lloraba la mujer. Esto fue aterrador. Cuando mi pariente me contó, sentí un grande dolor, porque esa es la verdad, hermanos. O tú estás con Cristo, que es la vida, o tú estás con la muerte. Y eso es lo que nos ha anestesiado el demonio. Aquí nos ha encerrado a creer que tenemos derecho a decir quién vive y quién no vive, que nos creemos. Pues saben, hermanos, cuando yo estaba en esta experiencia y veo que el padre de la mentira, el que me engañó, el que me hizo creer que yo, siendo mujer abortista, desarrollaba mejor la humanidad y que le estaba levantando los derechos a la mujer, él venía a reclamarme. Pero en ese mismo instante, miren qué grande y qué santo es el sacramento del matrimonio. En ese instante mi esposo, gritando y llorando, viendo mi cadáver botando humo, saltando como un caucho por la electricidad, mi esposo, al verme, empezó a gritar: Gloria, no sea cobarde, regrese, Gloria, a los niños. Qué grande es el sacramento del matrimonio, porque cuando yo lo miré, el Señor alargó un poco más su misericordia y me devolvió a mi cuerpo. Bajé, encontré mi cuerpo sin vida. Estaba en la camilla, los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Entré a mi cuerpo convulsionó, fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado. Cuando yo entro a ese cuerpo quemado, el aterrador espectáculo de ver mis senos destrozados, el dolor de las quemaduras. Pero yo tengo una segunda experiencia y es en mi segundo paro cardíaco. En ese segundo paro cardíaco salgo de mi cuerpo de nuevo y empecé a ver
cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas con una mirada de odio, un odio aterrador en sus ojos. Yo que decía que el diablo no existía, pensé, estoy alucinando, me falta el oxígeno. Estos brutos están dejando acabar mis neuronas, mirando a los médicos. Pero llegó de nuevo sobre mí la sabiduría. Cuando llega la sabiduría sobre mí, me doy cuenta con horror que eran todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. Con horror me doy cuenta, el pecado no es gratis, tiene su paga. Yo era la paga. Aterrada, salí corriendo, atravesé la pared del quirófano, fue un salto al vacío, entré en un montón de cárceles vivas. Allá no hay nada inerte, todo es vivo. Allá no hay nada así sin vida, es vivo. O es amor vivo o es odio vivo. Cuando entré en esas cárceles, después de este salto al abismo, a ese vacío, vi arriba mucha luz. A medida que bajaba, la luz se perdía. En las cárceles de arriba, las personas eran bellísimas. Sus vestidos no eran de tela, estaban vestidos del Cordero de Dios. Cada vez que en la vida terrena comían el cuerpo de Cristo, Cristo las iba cristificando. El Espíritu Santo las iba direccionando, y en la adoración eucarística fueron formadas por el mismo Dios. Ellas vivieron en su vida terrena para Dios, para alabarlo y adorarlo, y para trabajar por el reino de Dios. Personas que no se quedaban quietas, sino que salían de sí mismas por los pobres, por los enfermos, por los hambrientos, por los necesitados. Lindas eran, pero yo no me pude quedar con ellas. Ellas ya iban a salir de las cárceles porque ya habían sido perfeccionadas en el amor de Dios. Yo sigo bajando y las personas ya se les veía la cara, el rostro. Vi a mi madre que ya había muerto, estaba hermosa, estaba vestida de sol. Ella fue una mujer eucarística, adoradora de Jesús. Ella me decía, la felicidad la encontré en el sagrario, mija, en el sagrario encontré la felicidad. Allí aprendí a vivir mi vida llena de Dios, a pesar de tener un marido que era tomatrago, a pesar de que mi papá era muy mujeriego, mis hermanos también eran tomatragos, machistas, pero mi mamá fue una mujer muy llena de Dios, siempre nos buscó para que fuéramos hacia Dios. Trabajó por el reino toda la vida con alegría. No era una mujer amargada, era una mujer alegre. Alegre a pesar de ser tan enferma, alegre a pesar de aguantar hambre, alegre a pesar de que su marido era infiel y tomatrago. Y ella decía, pero ¿por qué voy a estar triste si la alegría la palpita en mi corazón? Aquí siento el fuego del amor de Dios. Por eso soy feliz, decía mamá. Yo no me pude quedar con mamá, yo sigo descendiendo. A medida que descendía, las personas iban desfigurando, ya no estaban lindas. Sus vestidos eran grandes abismos y los abismos las quemaban. Tenían mucha sed, grandes sus tormentos. Y yo me doy cuenta que ellas allá, sus grandes sufrimientos, la respuesta que en vida le dieron al amor de Dios. Un Dios lejano, escasamente el domingo un ratito a misa, y de lunes a viernes o a sábado vivir como paganos, vivir con las corrientes del mundo y creyéndose que son muy buenos porque se dan un golpe de pecho el domingo, sin ser coherentes con la fe. Ellas sufrían muchísimo, muchísimo allí, pero su gran tormento era las consecuencias sobre la humanidad del pecado que habían cometido cuando tuvieron vida terrena. Cada persona que le hicieron daño cuando estuvieron en su vida terrena les generaba terrible tormento. Las palabras, las humillaciones, el burlarse de ellas, el maltratarlas, pasar de largo en su sufrimiento. Esos eran los vestidos. No estaban vestidas de caridad, no dieron amor, del amor que Dios les dio, no lo entregaron a los demás. Por eso se quemaban horrible, sufrían muchísimo. Allí vi cómo ellas solo descansaban cuando el sacerdote en la
las santas misas eleva a nuestro Señor. Cuando el sacerdote eleva a nuestro Señor es un momento tan santo, que el corazón de Cristo derrama abundante agua, y esa agua, las almas del purgatorio en ese instante calman su sufrimiento, se postran y toman agua que sale del costado de Cristo. Ese momento de la elevación es un momento tan santo, pero tan santo, que los ángeles y los santos doblan rodilla. Es el momento de mayor gloria para Dios, el momento de la elevación. ¿Batería no tiene? Nosotros doblamos rodilla. También las almas de todas las personas que están agonizando en el mundo entero son traídas por los ángeles de la guarda al momento de la mayor misericordia, cuando Él está elevado en lo alto en las manos del sacerdote. Es un momento tan santo que hasta el demonio con su soberbia se postra, reconociendo que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Ellas descansan ahí. Pero lástima, a veces es tan rápido la elevación, llegan y tan lentos. Si supieran el gran don de Dios, que es el de que Jesús esté levantado, es tan grande ese don que solo cuando ustedes se mueran se van a dar cuenta la grandeza que es el momento de la elevación. Yo seguí bajando, llegué a unos pantanos. En esos pantanos saltaban y se quemaban personas, estaban desfiguradas, ya no parecían personas. Para mí fue terriblemente doloroso ver a mi padre. Mi padre ya había muerto. Mi padre gritaba: ¡el adulterio, el adulterio! Cuando papá estaba vivo, él decía que no era pecado tener otras mujeres, porque solo era una su esposa y un solo su hogar, pero como él era macho, él tenía derecho a tener más mujeres, pero no ninguna de 100, sino de por diversión. Allá se caen las máscaras del pecado. El pecado se ve tal cual con sus consecuencias. Y no es decir yo peco y ya. No, es que si yo peco me convierto en una fruta podrida, descompuesta, y voy dañando a todos. Y el adulterio es un pecado tan grave que va contra los 10 mandamientos. Hogares destruidos, humanidad destruida, porque destruye la familia humana. No es decir yo destruí mi hogar, no, es destruir todo el plan de Dios. Es un pecado contra los 10 mandamientos, es un pecado contra la Santísima Trinidad. Papá se lamentaba, él veía que entraron 2 personas a la iglesia, papá y mamá, salieron 3. La tercera persona, Cristo el Señor, formando una Trinidad. El matrimonio es un santuario doméstico. La cama sacramental no es la misma que la cama de las otras personas. La cama sacramental tiene el fuego del Espíritu Santo. Los hijos son fecundados en el amor de Dios y en el amor de la pareja. Papá lloraba de ver cómo él había ensuciado el sacramento del matrimonio, cómo cada vez que él se acostaba con otra mujer se llenaba de larvas y larvas y larvas del demonio que se iban desfigurando. Cada espermatozoide eyaculado se convertía en una larva demoníaca que lo iban desfigurando. Pero papá daba gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque mi mamá oró 38 años por la conversión de papá. Mi papá, ¿por qué lloraba tan terrible allá? Cada vez que mis hermanos en la vida terrena se acostaban con otra mujer, se emborrachaban, gastaban el dinero del bienestar de sus hijos, llegaban agresivos, enlagunados, a golpear a sus hijos, al otro día no se acordaban. Cada vez que sucedía esto, papá se quemaba entre ese pantano, porque él veía el ejemplo de vida que él nos dio a nosotros y cómo ese ejemplo de vida había hecho esos patrones de conducta repetitivos en sus hijos. El dolor de mi papá era impresionante, pero él gritaba: gracias Señor por esos 38 años de oración, de esa santa mujer que me diste por esposa, yo me salvé. 8 años antes de morir mi papá se confesó, hizo un cambio de vida muy radical. Mamá le daba gloria a Dios por este milagro de la conversión de papá.
Mi papá fue perdonado por Dios, estaba en las partes más bajas del purgatorio, pero papá no reparó el pecado. Y esto es muy grave. Dios nos perdona y no nos vamos para el infierno, pero la reparación es lo que nos hace si estamos más abajo o más arriba en el purgatorio. Ustedes se imaginan, nosotros no nos acordamos de nuestros parientes que ya han muerto. Si nos acordamos es para pedir milagros y favores. El Señor mostraba que egoísta eran mis hermanos y yo, pidiéndole favores a mi papá cuando mi papá estaba en un pantano de esos, necesitando de nuestra oración, de nuestra conversión, del cambio de vida y que fuéramos personas llenas de Dios. Papá necesitaba santas misas, porque la Santa Eucaristía es lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, y esa es la Eucaristía. A través de la Santa Eucaristía, las almas del purgatorio son vestidas del Cordero de Dios lentamente. Es preferible una Santa Misa ahora vivida aquí en la tierra que 1000 Eucaristías que le hagan a uno en la eternidad. Ellas sufren mucho, porque a medida que son vestidas de la Eucaristía van subiendo y van dejando de sufrir. Pero papá estaba en las partes bajas, porque el adulterio, pecar con la carne, es un pecado muy grave. Pensar que se viene a la tierra esclavo de los placeres sexuales es un grande pecado. Es cierto, el placer es un don que Dios le da a la pareja para dar la vida, pero no vivir solo el placer por el placer. Y un grande pecado de esta humanidad, que separamos el placer de la fecundación y matamos el fruto de ese amor con el aborto. Yo seguí bajando. Cuando iba en las partes bajas, desfiguradas estaban las personas que en su vida terrena habían aconsejado abortos. Qué fácil se dice, aborta, tú eres joven, tú tienes derecho. Y saben, ellas gritaban sin poder gritar, tenían la boca así cerrado y de la boca salía el bebé destrozado que habían matado con sus malos consejos. Es un pecado abominable delante de Dios, más casi que la misma mamá que lo mata. Cuando una mujer aborta, tiene todo el infierno como si fuera una gran serpiente enredándole y botándole un vaho para anestesiarla, para que ella mate a su hijo. Dios manda a las personas que están al lado para que se acerquen, para que la ayuden, para que le ofrezcan una posibilidad de salvar a su hijo. Pero si esa persona que llega al lado, en lugar de ayudar a defender esa vida, simplemente le aconseja el aborto, es más pecadora que la misma pobre mujer que tenía el mismísimo infierno encima pidiendo que le matara a ese niño. Sobre su boca cae el grito del inocente. Nosotros no escuchamos en este momento la cantidad de niños que están asesinando en este mismo instante en toda la humanidad. Nosotros no lo escuchamos. Cuando ustedes estén en el libro de la vida, van a escuchar el grito de los inocentes, el grito de un bebé que está siendo en este instante quemado en el vientre de su mamá y él grita porque lo están quemando. Ustedes se queman un dedo, ¿les duele? Imagínense quemar un bebé y lo achicharrando con sal hasta que el niño muere ya del dolor quemado. El grito que pega ese bebé estremece a la creación. Esa sangre inocente mancha a todos los que aconsejan el aborto, a todos los que no hicieron nada para defender la vida, y a la propia madre, al médico o al partero que tiene que ver con el crimen abominable de entregar ese bebé al demonio. No entregan al niño, el sacrificio. Matar la vida es un sacrificio diabólico. Ellas, las que habían aconsejado aborto, pidieron perdón, Dios las perdonó, pero no repararon el pecado del aborto. Y esto es algo muy grave. Yo mato a mi bebé, ¿le puedo devolver la vida? No. Pero cuando yo me confieso, estoy arrepentida, tengo que convertirme en una defensora de la vida. Cuando como el cuerpo de Cristo, cuando adoro a Jesús en el sacramento del altar, Él mismo me saca. ¡Ve!
a defender los otros niños que están a punto de ser asesinados. Y cuando yo me muevo en las marchas, cuando convocan a la iglesia, en ese instante yo estoy reparando de haberme convertido en la peor de las criminales, en la peor de los asesinos. No hay peor asesino que una madre matando a su hijo en sus entrañas. Es el crimen más abominable. Cuando Dios nos ve el horror de una humanidad que cada segundo asesinan y asesinan sus hijos con el DIU, con las píldoras anticonceptivas, en abortos programados, con la píldora al día después. Una abominación se ha convertido en esta generación. Y ellas gritaban sin poder gritar. ¿Cómo fue muerto el bebé? A pedazos, cortado. Eso le cuelgan en la boca de esa persona que aconsejó el aborto. Por eso, hermanos, nunca digan quién tiene derecho a morir. Ay, es que si la violaron. Ay, no, hermanos, es su alma, es su salvación. No se dejen enredar de la gran serpiente que nos quiere enredar a nosotros defendiendo la muerte. Nosotros somos hijos de la vida, hijos de Cristo, que es la vida. Hermanos, estas pobres personas pidieron perdón, pero no repararon ese pecado. Veían con dolor no solo el sufrimiento de ese bebé, veían que ese niño iba a crecer, iba a tener hijos, o esa niña iba a tener hijos, y esos hijos iban a tener hijos. No se mata un niño, se mata una generación. ¿Y saben por qué hay tan pocos sacerdotes? ¿Por qué los conventos se están quedando solos? ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe ver que el bebé viene abierto en su corazón, una herida de amor que Papá Dios le da a los ungidos, a sus consagrados desde la eternidad. Dios Padre le abre el corazón a ellos, una herida de amor que les hace negarse su propia vida y entregarse por el reino. Esos sacerdotes, esas religiosas, el diablo sabe ver que en ese vientre brilla un niño que va a ser sacerdote, una niña que va a ser religiosa. ¿Y saben qué es lo más triste? Casi siempre son asesinados, ¿Se imaginan si es terrible pecado delante de Dios matar un médico, una buena persona que venía a construir un mundo mejor? Si es terrible matar un ingeniero, alguien que iba a trabajar en el bien de la humanidad. Más grave es matar un sacerdote, un religioso. ¿Cuántos de nuestros abortos han ocasionado la muerte de un santo sacerdote, de una santa religiosa? Allá sufrían todas ellas, las que se habían arrepentido y Dios las había perdonado, pero se quedaron quietas en su casa, sin salir a defender la vida. Yo seguí bajando. Llegué a una parte plana. En esa parte plana era un aterrador. Se abrió una boca que ruge, y cuando ruge esa boca se abre como un torbellino, como si fuera una chupa, y me voy de cabeza sobre ese hueco. En el fondo había otra boca que estaba cerrada. Entre la boca de abajo y la boca de arriba había un grande hueco. En ese hueco había muchas almas. Cuando yo voy entrando me doy cuenta que yo no me voy a quedar en el hueco, sino que se va a abrir esa boca de abajo. Y si se abre esa boca, de ahí nadie regresa. Ya es irreversible ese estado del alma. Cuando yo voy entrando, me cogió de los pies San Miguel. Mi cuerpo entró en ese hueco. Se botaron sobre mí un montón de horribles, abominables criaturas. Me quemaban, me jalaban. Dios mío, ¿por qué dicen que el diablo no existe? Si es aterrador. Es aterrador, es aterrador. Cuando yo estoy allí, me cogían esas cosas horribles y me jalaban. Yo empecé a gritar: ¡sáquenme de aquí! Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres, saqué muelas gratis a los necesitados. Y empecé a gritar: ¡sáquenme de aquí! Es que soy católica, yo no tengo
por qué estar aquí. Ahí sí decía que era católica. Allá no estaba hablando mal del Papa, de los sacerdotes, diciendo que eran unos depravados sexuales, de las religiosas, diciendo que eran unas viejas menopáusicas. Odiaba a la gente de oración, decía que esa gente lambe ladrillos, chupacamándulas. Hablaba muy mal de la gente de oración. Pero ahí, cuando grito que soy católica, con un dolor, un desespero, una angustia de ver que la boca del infierno estaba cerrada, pero me estaba esperando. Yo veo unas escaleritas con luz encima del hueco. En el primer escalón, con poquita luz, estaba papá. 4 escalones más arriba, con muchísima luz, estaba mamá. Me doy cuenta que ellos estaban ahí porque le estaban dando cuentas a Dios del hogar y de la formación que me habían dado. Todos los padres, ustedes se van a acordar de mí, todos los padres vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. Ustedes no se imaginan el dolor de mi papá verme de cabeza al infierno. Estaba cerrado. Mi papá gritaba: ¡no, Señor! ¡Mi hijita, no! ¡Señor, mi hijita, no! Papá lloraba con mucho dolor, porque él sabía que el ejemplo de vida que me había dado no me había conducido al camino de Dios. Mamá tenía paz porque ya toda la vida se entregó a Dios y por amor a nosotros. Pero papá lloraba. Ellos daban cuentas a Dios por el ejemplo de vida que me habían dado, por la formación que me habían dado. Yo grité de nuevo: ¡sáquenme de aquí! Es que yo soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Por segunda vez grito que soy católica, y una hermosa voz que todo lo llena de paz me dice: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Mandamientos, 10. No los vivía, no sabía cuáles eran, mucho menos vivirlos. Y yo dije el primero, el único que sabía, dije: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma. Y esta voz me dice: muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité: yo sí, yo sí. Cuando me dijeron no, toda la hipocresía, toda la mentira, todas las máscaras se cayeron. Mi corazón quedó abierto, desnudo. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero. Yo grité: ¿cuál dinero? Sí, estoy en bancarrota, pero ahí me muestran cómo viví para el dinero, cómo el dinero se me hizo Dios, cómo cuando era pobre iba camino de santidad porque me dolían los pobres más pobres que yo. Y el dinero se me volvió la obsesión, y conseguí en una época mucho dinero, pero ese dinero lo gasté para la vanidad, para pagar abortos, para regalar condones, para destruir el plan de Dios. Y cuando me dicen no, y mis máscaras caen y me abren el libro de la vida. Todos tenemos un libro, el libro de la vida. ¿Saben qué es lo lindo del libro de la vida? El amor de Dios. ¿Qué amor nos tiene el Padre que nos ha regalado su Santo Hijo? Qué grande amor nos tiene Jesús, que en una cruz entrega todo por nosotros, hasta la última gota de su sangre, y por amor a nosotros, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se esconde en un pedacito de pan para alimentarnos y darnos la vida eterna. Eso es lo que le da una vergüenza en el libro de la vida. Es un Dios enamorado que no quiere la condenación. Un Dios enamorado que nos busca, nos busca, nos busca, porque quiere nuestra salvación. Pero ese Dios enamorado respeta la libertad. El libro comenzó cuando se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres. No se alcanzaron a tocar cuando hubo una explosión inmensa. Mi alma como un grande sol iluminó el vientre de mamá. Mi alma plena
entendimiento, plena sabiduría, madura, adulta. Las células biológicas hasta ahora empezaban a dividirse y mi alma hablaba con Dios. Tenía un plan de Dios, un proyecto de Dios, tenía talentos dentro de mí. Yo hablaba con Dios y Dios hablaba conmigo. Cuando yo nací, yo seguía hablando con Dios. ¿Han visto los bebés recién nacidos? Esas carcajadas que pegan, esas mismas carcajadas y esa misma alegría está en el bebé, en el vientre de su mamá, lo más santo que Dios le dio para crecer, para alimentarse de su propia mamá. El seno materno, y en ese seno materno Dios goza de ese bebé. Cuando el bebé nace, el Señor sigue gozando de ese bebé. ¿Han visto esas carcajadas tan hermosas que pegan los bebés? Están hablando con Dios. Cuando Dios se escondió dentro de mi corazón, cuando ya tuve uso de razón cognitiva, ahí se escondió dentro de mí. Mi alma quedó blanca como la nieve en el bautizo. El Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió dentro del corazón de Cristo. En el momento en que el sacerdote me echaba el agua, yo estaba dentro del corazón de Cristo, en el lago de agua viva. Cuando entré al lago, mi alma salió vestida de Cristo. Cuando el sacerdote puso la cruz aquí, la nube de Papá Dios bajó, tomó las manos del sacerdote y me puso una cruz en la frente. Hija de Dios, marcada a precio de sangre. Esa marca nadie nos la puede borrar porque Dios Padre la puso. Por eso el diablo nos odia. Cuando yo fui creciendo, a medida que pecaba, esos vestidos se iban manchando. Cuando me confesé, del corazón del sacerdote salió Jesús sangrando. En esa herida de amor, de ahí sale Cristo. Cuando un sacerdote recibe la ordenación, la herida del corazón del sacerdote con la herida del corazón de Cristo se hacen una sola herida. Cuando nos confesamos, nosotros vemos al hombre, pero del corazón del hombre abierto por Dios Padre, en la herida de amor sale Cristo sangrando. Lavó mi alma y mi alma quedó limpia como la nieve. Limpia, en paz, una confesión, el cielo se alegra, los ángeles alaban a Dios en el momento que uno se confiesa. La Virgen tiene que hacer una guerra impresionante con los ángeles, batallando contra el demonio que quiere que cometamos pecados de sacrilegio, haciendo malas confesiones sin prepararlas, sin propósito de enmienda, sin dolor, confesiones mal hechas. Pero yo hice una muy buena confesión cuando yo comí el cuerpo de Cristo. ¿Saben? Cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, hay una explosión tan grande del Espíritu Santo, tan grande que el cielo y la tierra se van acercando. Cielo y tierra se van besando. Va a haber un beso eterno cuando eternamente se bese el cielo y la tierra, que es el Padre y el Hijo. ¿Dónde está el Hijo? En el corazón. ¿Cuál es el corazón? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? La Eucaristía. Cuando se besen eternamente el cielo y la tierra, será destruido Lucifer, Satanás, Belcebú, todos los demonios serán aplastados y encarcelados eternamente en el infierno. Tristemente también irán allá todos los que han renunciado a la misericordia de Cristo y han vivido para destruir el plan de Dios, para destruir la vida. Cuando el sacerdote impone las manos sobre la ofrenda, ya no es pan, es el corazón de Cristo. Cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, Cristo arranca un pedazo de su corazón y lo pone en la patena y llena el cáliz con su sangre. Papá Dios baja su nube con los ángeles, con los santos, la Virgen María, todos están en la Santa Misa. Papá Dios toma las manos de su Hijo. ¿Y cuáles son las manos de su Hijo? Las manos consagradas del sacerdote. Y nos llaman, vengan pequeñitos míos, vengan a comer el pan bajado del cielo. Un papá que ama y que quiere que tengamos vida eterna. Cuando yo comí el cuerpo de Cristo, fue una explosión inmensa y mi alma quedó blanca como la nieve, llena de paz, llena de amor, renovada en el amor al prójimo y en el deseo de trabajar para el reino de Dios.
Era una linda relación. Ustedes no se imaginan cómo el diablo nos odia. Mire, el diablo no le interesa si usted se vuelve de otra religión. A él no le interesa, porque lo único que quiere es que su alma no esté vestida del Cordero de Dios. Él lo que quiere es que usted deje de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y saben cuál es el gran ataque que se viene de Lucifer? Para que estén atentos. Van a decir que ahí no está Cristo, sino que significa que no es transustanciación, sino transignificación. Y termino con esto, hermanos. 13 años soy perseguida por ser virgen. Soy perseguida por ser virgen. Mis amigas me despreciaban por mi virginidad. Me iban a echar del grupo por ser virgen. Yo ya había hecho pacto con el diablo cuando fui a la brujería. Me encantaba la adivinación, caí en la nueva era, meditación trascendental, el yoga, los viajes astrales, atravesar paredes, todos los poderes que me daba Lucifer y que yo pensaba que era porque había estudiado, fundirme con las energías astrales, el poder del tercer ojo. Todo esto me lo caminé consagrándome día por día a Lucifer, enfriando mi cristianismo. Pero termino hablando solo de este pecado. A los 16 años conocí mi único novio, que fue mi esposo después. Mis amigas me dicen, ya es hora de que tengas relaciones. Y yo les digo, no, no quiero. Ustedes han abortado, ustedes han usado condones y los preservativos no le han funcionado. Y ustedes han abortado, yo no quiero tener relaciones. Llego a quedar esperando bebé, eso vale mucho dinero un aborto. Mis amigas me dicen, si usas 2 preservativos, si tomas 5 píldoras anticonceptivas, si te pones 2 espermicidas que se llaman Norfos, tú no vas a quedar esperando bebé. Nosotras hace ya casi un año, ninguna más volvió a abortar desde que usamos 2 condones. ¿Saben? Tuve mi relación prematrimonial más por presión de mis amigas que por amor. El horror cuando me doy cuenta que a pesar de usar 2 condones y las 2 espermicidas, estaba esperando bebé. ¡Qué horror! Yo no podía dormir, la angustia, ¿yo qué voy a hacer? Mis padres tan pobres, aguantando hambre, me mandan a estudiar con esfuerzo y yo estoy esperando un bebé. No podía dormir, yo lloraba día y noche. Un día, cuando les digo a mis amigas al segundo mes, no vino el periodo, me dicen mis amigas, tienes que abortar. Si abortas cuando está pequeño, vale muy poquito, pero si lo dejas crecer vale una fortuna. Y yo decía, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso. Y empecé a esconder a mi bebé. Un día mi bebé se movió en mis entrañas y yo sentí un amor muy grande y me llené de ternura de mamá. Mi corazón se rasgó de amor a mamá y empecé a cuidar a mi bebé. Mis amigas me decían, Gloria, no te destruyas tu vida. El primer aborto da mucho dolor, el segundo ya da menos tristeza, y nosotros en el tercero y en el cuarto ya no sentimos ningún dolor. Ese solo es el primero, pero arranca. Y yo no quería. Y mi bebé empezó a crecer y yo no pude esconderlo más porque mi barriga ya estaba muy grande. Esperanzada en mi novio, le digo, estoy esperando un bebé. ¿Saben qué quería que me dijera? Escapamos, tenemos nuestro hijo. Por eso lo escondí tanto tiempo, porque lo amaba. Pero ¿saben qué me contestó? Usted es una niña de 16 años. Yo tengo 17. No vamos a destruir nuestra vida. Hay que abortar. Y yo grité, no, yo amo a mi bebé, yo lo amo. Pero ¿saben? Me faltó valor. Y un día estaba en una clínica de abortos. ¿Saben qué es una clínica de abortos? Las puertas del infierno abiertas de par en par. ¿Saben qué es una droguería que vende la píldora después? Las puertas del infierno abiertas de par en par. Estaba en esa clínica odiándome. El médico, que era el que le hacía los abortos a mis amigas, llegó, no le dolió que estuviera llorando. Me anestesiaron, la vergüenza de desnudarme, ponerme una bata quirúrgica, que me acostaran en una camilla, me amarraran y me anestesiaron. ¿Saben qué me mostró el Señor? Lo que yo no vi con mis ojos
pero lo vi con mi alma. Mi bebé estaba anestesiado. Yo estaba anestesiada, pero el bebé no estaba anestesiado. A los bebés no les coge la anestesia. El Señor me mostró desde el día en que yo sentencié a muerte a mi bebé. Él lloraba angustiado porque ellos tienen angustia fetal. Él sufría viendo que su mamá lo iba a llevar a asesinar. El bebé estaba despierto. Así yo estuviera anestesiada, él no le cogió la anestesia. El médico, sin compasión, metió las pinzas porque el bebé estaba muy grande. Encontró la pierna de mi bebé y se la cortó. Cuando se la cortó, toda la creación gimió. Jesús en la cruz gritó, viendo la generación más perversa. El diablo con todos sus ángeles caídos gozaba viendo cómo mi hijo era sacrificado. El bebé con su piernita trataba de huir, con la que le quedaba gritando. El médico le encontró la otra pierna, la cortó los brazos y al final le cortó su cuerpito y quedó su cabeza dentro de mis entrañas. ¿Saben? La cantidad de millones de demonios que se gozan ese holocausto. ¿Saben? El médico, cuando ve que no puede sacar la cabeza porque se le rodaba, simplemente la estripó. Más le duele a una persona que vende pollo partir un pollo que a un médico destrozar a un bebé. Eso es un sacrificio diabólico. La sangre de mi bebé manchó mi alma, manchó la alma de mis amigas, la del médico. El médico parecía un demonio, tenía sus ojos llenos de fuego, totalmente insensible, un monstruo asesino. Y cayó sobre mi novio. Raspó tanto el médico mi vientre, tratando de sacar las esquirlas de la cabecita de mi bebé. Y cuando yo me desperté muerta. Me morí con mi bebé. ¿Saben qué hace Lucifer con esa sangre inocente? Con esa sangre inocente va, rompe un sello en el infierno, abre una puerta y saca a los ángeles caídos. ¿Saben dónde atacan los ángeles caídos? Son de los más poderosos. No hubieran salido si la humanidad no hubiera llegado a un punto tan ruin y tan bajo de llegar a asesinar a sus hijos. Esos ángeles que atacan aquí a la inteligencia, por eso hay tanto ateo, por eso hay tanto suicida, por eso la gente dice que no existe Dios, que no existe el infierno. Ya están diciendo que Jesús no está en la Eucaristía, porque el ataque del demonio es aquí, en el intelecto. Por eso la gente se lo pasa horas enteras pegadas a un televisor, a un computador y cero para Dios, cero tiempo para Dios. Cuando se cerró el libro de mi vida y veo todo, no solo ese aborto, me mostró el Señor de mis abortos. Yo maté a un sacerdote. Todos los abortos que aconsejé, mis manos estaban manchadas de sangre. Me convertí en la peor criminal, la peor asesina, una mujer abortista, una mujer que regalaba condones y después de que el condón no funcionaba le pagaba el aborto al jovencito, a la jovencita, y se cerró el libro de mi vida. Se cerró el libro de mi vida al servicio del demonio. Se cerró el libro de mi vida al servicio del crimen. Voté por políticos que traían el divorcio. Eso es un pecado gravísimo. Si ustedes votan por un político que defiende el aborto, ustedes van a tener el mismo pago de un maldito, porque maldito es el que defiende la muerte, y el que colabora con el maldito se hace maldito. El que elige un maldito tiene paga eterna de maldito, y eso es un peligro muy grande, hermanos. Uno vota por pasiones políticas sin saber que está matando 100,000, 200,000, 1,000,000 de bebés. Esa sangre cae sobre nosotros, hermanos. Cuando se cerró el libro de mi vida, me di cuenta que me iba para el infierno. Dios no me estaba mandando. En el libre albedrío escogí una vida sin Dios. Si ustedes siguen dormidos, anestesiados, sin levantarse a defender la vida, hay un pecado que se llama de omisión. Y el pecado de omisión nos hace cómplices de la maldad de otros. El no levantarse a dar testimonio al mundo te hace cómplice, hermanos.
Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Cuando yo me voy a ir al infierno, yo le grito a mi mamá: mami, qué vergüenza, me condené. Donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Mi madre levanta sus 2 dedos arriba. Cuando levanta los 2 dedos arriba y yo miro, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y en ese momento yo grité: Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque Él bajó en esa luz y me sacó de ese hueco y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de todas las personas ajenas a tu sangre y a tu carne, que han orado y han clamado por ti. Y el gran poder de la oración de intercesión. La Virgen María recogió en la mano izquierda toda la oración del pueblo colombiano que oró por mí cuando vieron en las noticias que yo me estaba muriendo por el rayo. Y en la mano derecha nuestra Madre recogió las oraciones de los santos. En la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, en el momento de la elevación, la Virgen María intercede por mí, ofrece todas las oraciones. Por eso estoy aquí. Comunión de santos. Me mandaron con una misión: repetir 1000 veces 1000 esta experiencia. Hermanos, Dios los bendiga. Ustedes tienen que volverse promotores de vida. Ustedes tienen que resucitar este pueblo que está dormido, hermanos. Esta comarca no se puede morir. Ustedes han venido porque el Espíritu Santo los ha llamado, pero ustedes tienen que ir a golpear a las puertas, porque sus hermanos se están muriendo, muertos vivos, los que están muertos en el pecado, con el corazón cerrado a Dios. Dios los bendiga. Un aplauso para Jesús, que nos invitó. Gracias, Gloria. Gracias por este testimonio. El oír estas palabras, independientemente de lo que puedan conmovernos, creo que nos dejan un compromiso. Todavía no hay mucha gente, pero ustedes que están aquí, nosotros que estamos aquí, adquirimos desde este momento el compromiso de hacer llegar este testimonio de gloria a todos quienes nos rodean. Todos los que tengan oportunidad de dar pláticas sobre el uso adecuado de la sexualidad, sobre el uso santo de la sexualidad, háganlo. Siempre hay donde hacerlo. Si ustedes se enteran de alguien que piensa en abortar, aconséjenla, no se den la espalda. Nuestro compromiso al venir aquí es hacer llegar este testimonio de vida. Por eso todos los que han organizado este festival de vida están pensando en que después de aquí, después de misa, después de la hora santa, saldrán discípulos de Jesús a dar estos testimonios. Y aquí nos están acompañando grandes personajes. ¿Quién dijo el primer sí a la vida? Nuestra Madre María. En México tuvimos la grata visita de ella. ¿Y quién fue su mensajero? El más humilde de los mexicanos, ahora santo. ¿Quién? Y aquí tenemos también al beato Juan Pablo II con su encíclica Evangelii Vitae, Evangelio de Vida, nos dejó también su mensaje. Todos debemos luchar, ¿por qué? Por la vida, y por eso estamos aquí. Y ahora vamos a hacer oración con un grupo de pequeños. Sigue en el orden del día el rosario de los niños, que estos niños eleven su oración junto con la nuestra, para que nunca más un niño sea interrumpido en su camino a la vida, que nunca más hayan abortos. Oremos todos juntos por ello, porque hay alguien que nos da esa fuerza. ¿Quién? ¿Quién nos da la fuerza? ¿No se oye? Bien, pues con esa fuerza acompañemos a estos pequeños al rosario de los niños.